Partamos por, han pasado muchas cosas durante esta jornada, 2 asesinatos más, vamos a estar hablando también de lo que pasó en Venezuela durante esta jornada, todo tiene una causa y efecto, lo decimos acá siempre en Radiograma, de lo que ha estado pasando, sucediendo en Venezuela, con esta redada que realizó, y así lo ha confirmado el propio gobierno venezolano, que es un golpe, dicen algunos, otros no creen, pero es a la cárcel de Tocorón. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con Chile? Y sí tiene una directa relación, porque la cárcel de Tocorón es el kilómetro cero, es el lugar por esencia donde opera el Tren de Aragua. La casa matriz, podríamos decir. Esa es una buena definición, la casa matriz, o donde están los cerebros detrás de una organización criminal que ha generado muchísima incertidumbre, muchísimos problemas a nivel general latinoamericano, particularmente en los países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, y en cierta forma también en Brasil, porque hay algunos registros que hablan que el Tren de Aragua tendría o mantiene algún tipo de relación con el PCC, que es otro organismo, otro grupo criminal que opera en Brasil. Usted lo va a recordar de inmediato porque se supone a ellos se les investiga por estar detrás del comando que asesinó al fiscal, el fiscal paraguayo que estaba recién casado en su luna de miel en Colombia y que lo mandaron a matar a Colombia. Bueno, estas son organizaciones muy poderosas y que manejan muchísimo dinero. Imagínense que hoy, y esto lo ha confirmado el gobierno venezolano, tuvo que activar, imagínense el despliegue, 11.000 funcionarios para poder allanar la cárcel de Tocorón y con eso, que queda en la región de Aragua, y con eso lograr tener el control de la cárcel, que era lo que se buscaba. ¿Qué es lo que se encontró al interior de la cárcel? Además de armas, municiones y otras cosas, se encontraron túneles, y que toda esta operación, María José, auditores, tenía como única finalidad evitar una fuga masiva desde ahí. La pregunta es, ¿fuga masiva? Si resulta de que ahí al interior está, a lo mejor usted nunca lo ha escuchado, yo se lo voy a leer acá rápidamente, Héctor Rustenford Guerrero Flores. ¿Quién es él? ¿Quién es Héctor Guerrero? Se le conoce en Venezuela y en la región, inclusive en nuestro país, como Niño Guerrero. Él es el líder del principal grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Imagínense que este hombre, su historia, nació el 2 de diciembre de 1983. No es tan joven, pero tampoco estamos hablando que sea un delincuente avesado por edad, sino que él nació en Maracay. Él lleva buena parte de su vida tras las rejas porque ha asesinado policías, ha participado, es un criminal que con la edad que tiene un prontuario enorme. Y Niño Guerrero, para muchos, es el creador, junto con una cúpula del Tren de Aragua, de esta organización que se dedica a distintas actividades criminales. Por ejemplo, rápidamente, secuestros, tráfico de droga, asesinato a pedido, o sea, el sicariato, robo de vehículos, tráfico de migrantes, trata de personas en distintos países, extorsiones, etcétera. Todo lo que sea o que pueda tener, que involucre, digamos, una acción delictual, el Tren de Aragua tiene un tentáculo en ese lugar. ¿Cuál es la base del Tren de Aragua para poder entenderlo? La base del Tren de Aragua es como, y perdónenme que haga la relación con el mundo económico, pero es como estas grandes cadenas que existen de marca, de comida rápida, otro, que la organización local ¿va franquiciando? Paga como un derecho para pertenecer a este grupo. Y este grupo, a su vez, le entrega tareas que a esta organización no podría llegar a ellas, como tráfico de armas, de droga, de mujeres o lo que usted quiera. Entonces, eso para que usted entienda cuando hablamos del Tren de Aragua, de qué es el Tren de Aragua. Y ahí están los gallegos de Arica. De hecho, se dice, la policía venezolana estima que son 5.000 delincuentes que están operando desde Venezuela y desde otros sectores del continente, quienes forman parte de todo lo que sería el Tren de Aragua. Y de hecho,
¿Qué es lo que se estipula? Ahora, no sé, o sea, se evitó una fuga masiva y se va a redestinar a las personas que estaban en la cárcel de Tocorón a los otros 85 penales del país como modo de desarticular una banda que tenía su casa matriz, como le habíamos dicho, en la cárcel de Tocorón. ¿Cuál es el problema? Son 5.000. Pero ¿cuál es el problema? Delincuentes. ¿Cuál es el problema? El problema de fondo es que Niño Guerrero ya tiene sus tentáculos y por eso es que algunos no creen. Los venezolanos que nos están escuchando saben que no creen en la información que se está entregando por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero tampoco la información que se entrega por otros. ¿Por qué? Porque resulta que ya con anterioridad a esto se decía que el Tren de Aragua, y se mantiene que el Tren de Aragua también tiene poderío en otras cárceles, en Lara, Trujillo, Sucre, Miranda, Guárico, entiendo que así se pronuncia, Guárico, Carabobo y Bolívar. Es decir, si se van a llevar a los misioneros del Tren de Aragua a las otras cárceles, va a ser básicamente para tener mayor poder. Pero ¿dónde vive el Niño Guerrero? Vive dentro de una cárcel. ¿Pero sabe cómo es su casa? Precaria la casa, debe ser una cárcel, ¿o no? Tiene 2 pisos. Tiene cancha de béisbol. Incluso una especie de zoológico con sus propios animales, porque tiene una especie de admiración o fijación por Pablo Escobar. O sea, ¿me entiende lo que estamos hablando de una persona de 40 años que está presa, que está detenida y que tiene un nivel de poderío inmenso? ¿Qué repercusiones puede tener el resto de la región? Es que si se dio un golpe al Tren de Aragua, el efecto podría llegar a ser, y ahí está lo más preocupante para algunos, que es que la descomposición de la cabeza del Tren de Aragua pueda llevar a guerrillas, guerra de guerrillas, para ver quién se queda con el poder y si estos se descuelgan y se desmarcan también a nivel regional, como es Ecuador, Perú, en el caso de Chile, Bolivia, etcétera. Y eso obviamente pone una presión mayor a los ministerios de seguridad o al Ministerio del Interior, en el caso de Chile, ¿no? Porque obviamente le va a poner una presión de que pudiera esto reventar o tener una escalada de violencia que pueda ser muy difícil controlar o que esto se pueda evidentemente escapar. Eso es increíble leer todo lo que hay en cuanto a informes del Tren de Aragua en Venezuela. Es una organización criminal poderosísima y que tiene nexos evidentes, porque nadie vive adentro de una cárcel, como es este caso, como el Niño Guerrero, como se le conoce. Nadie vive en una cárcel, en una casa de 2 pisos, con animales a su disposición, con visitas 24 horas y, por cierto, muy seguro, porque esta casa está en medio de la cárcel, y muy seguro porque hasta las bandas enemigas, ¿cómo van a llegar a Niño Guerrero si van a tener que pasar por un montón de checkpoints de seguridad de los mismos criminales? Ahí está. Eso por un lado, lo dimos a conocer hoy. Seguramente esto va a tener más repercusiones dentro de los próximos meses. Está lo otro. El gobierno se... ¿quieres hablar de Naciones Unidas? El presidente hace una definición muy clara respecto a, dentro de lo que habló, respecto a Nicaragua. Pero sí, efectivamente, y esta es una opinión y usted puede no compartirla, creo que hay un problema con la visión que tiene el presidente Boric sobre Cuba, pese a que él ha dicho que es una dictadura. Pero definir en su discurso ante Naciones Unidas lo que pasa en Nicaragua como un régimen autoritario, etcétera, que estamos completamente de acuerdo, bueno, los datos están ahí, incluso las mismas Naciones Unidas, pero decir que Cuba está en un problema solo por las sanciones estadounidenses y no entrar al fondo, que es el sistema donde hay una persecución a la disidencia del régimen de los Castro. No están hoy día ellos dirigiendo en la primera línea, pero obviamente es el régimen de Castro. Lo que dijo el presidente de Naciones Unidas fue que hablar de Cuba como un régimen terrorista es una equivocación que incita a la violencia. Y en ese marco, en su discurso, que decía Daniel Ruiz-Tagle dura cerca de 20-24 minutos, llama al gobierno estadounidense a tomar las directrices que tuvo en su momento el otrora presidente Barack Obama para eliminar o restringir las sanciones que se imponen de Estados Unidos a Cuba. ¿Es o no un régimen terrorista el régimen cubano? ¿Es un régimen dictatorial o no? Yo creo que la mayoría de los chilenos consensuamos en algunas de esas respuestas. O sea, es una dictadura.
al igual que China, y lo hemos dicho acá. Yo sé que esto genera muchísimos problemas para muchos porque no se atreven a alzar la voz sobre la situación que pasa en China, pero están los datos ahí, lo que pasa en China, pero efectivamente es un socio estratégico comercial de muchos, tanto de gobierno como también de empresarios. Entonces evidentemente todos van a ser vista gorda o van a mirar para el lado cuando se habla de China. Empezar con Cuba en esta definición en que no son terroristas, pero sí podrían ser cuando hay una violación expresa de derechos humanos al interior del país, con persecución a las disidencias, y esa es una realidad, le guste a quien le guste, porque los mismos informes internacionales son los que señalan. Creo que se comete, digamos, ahí una torpeza al menos en cuanto a una definición, sobre todo en un discurso ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Eso y lo otro, una buena noticia, yo creo que esto es una muy buena noticia, lo que ha definido el gobierno de adelantar este estado de emergencia para prepararnos para los incendios forestales. Es una mala noticia que esto esté ocurriendo todos los años y que efectivamente por el cambio climático y todos los fenómenos climáticos los incendios forestales se estén desarrollando cada verano. Pero el año pasado se acusaba improvisación, reacción sobre la marcha o una sobrereacción de parte del Ejecutivo en lo que fueron los incendios forestales, y esta vez el gobierno se adelanta y a varios meses ya del verano decreta emergencia preventiva en 13 regiones en caso de incendios forestales. A ver, en concreto, ¿qué es lo que permite esto como tal? Permite que el director nacional de Senapred, Álvaro Ormazábal, con este decreto se pueda adelantar la etapa de preparación. Es decir, con esta información, tanto CONAF, los servicios públicos pueden destrabar toda la parte administrativa y hacer licitaciones directas a las instituciones, permitiendo adelantar algunos de los medios. Es decir, este decreto lo que hace es agilizar la toma de decisiones en los territorios, adelantar todo el papeleo burocrático que muchas veces entorpece el funcionamiento que tienen que realizar los equipos de emergencia, la llegada de ayuda, la llegada de los camiones aljibe, de los bomberos, la redestinación de personal y funcionarios de bomberos en distintos sectores del país. Por ende, esto podríamos decir que dentro de el desastre que podrían concitar los incendios forestales en los distintos lugares de nuestro país es un avance, porque da cuenta de un aprendizaje. Porque el gobierno se adelanta y decreta entonces esta emergencia preventiva que esperemos sea de ayuda cuando en el próximo verano se desarrollen distintos incendios forestales a lo largo de nuestro país.